Buen día, jóvenes. Buen día. Vamos a esperar un par de minutos. A ver si llegan el resto de sus compañeros. Entonces, ¿decidieron a qué horas quieren que sea la sesión de tutoría? Creo que no se ha conectado la jefa de grupo. Ella sabía que habían decidido todos. Ok, entonces ahorita esperamos. ¿Quién es la jefa de grupo, perdón? Lorena Novoa. Ok. Bueno, vamos a empezar. Muy bien. Entonces nos faltó un poco para terminar la sesión de ventilación. Vamos a terminarla ahora rápidamente. Entonces nos quedamos en esta parte, ¿no? La ventilación alveolar y las concentraciones alveolares de oxígeno y CO2. Y bueno, estas concentraciones de estos gases van a estar determinadas por la ventilación alveolar, el consumo de oxígeno del cuerpo y la producción de dióxido de carbono. Entonces, de acuerdo con la ley de Dalton, para calcular las presiones parciales de los gases, bueno, para empezar, cada gas genera una presión parcial similar si está en una mezcla de gases o si está solo. Sin embargo, la presión total es la suma de las presiones parciales de todos los gases que estén presentes. Entonces, para el caso que tengo aquí, que es el oxígeno, la presión parcial del gas X va a ser igual al porcentaje de ese gas en la mezcla por la presión total, ¿no? En el caso del oxígeno, el oxígeno es casi el 21% en el gas atmosférico. Entonces, la presión parcial de oxígeno a nivel del mar sería su concentración en fracción, pues casi 0.21 por 760 milímetros de mercurio, lo que nos da 159 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, esa sería la presión parcial de oxígeno en el aire seco que respiramos a nivel del mar. Ahora, la presión, sin embargo, una vez que el aire entra al sistema respiratorio, ya sea por la nariz o la boca, este se va a calentar y además se va a humidificar. Entonces tenemos que hacer una corrección por... ¿Qué pasó? Permítame. La presión parcial del vapor de agua a 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal. La presión parcial del agua o del vapor de agua son 47 milímetros de mercurio. Entonces, dado que el aire que respiramos se va a diluir, tendríamos que hacer la resta de la presión parcial del vapor de agua, ¿no? Por lo tanto, es la concentración fraccional de oxígeno
multiplicado por la presión barométrica corregido por la presión del vapor de agua, y por lo tanto tenemos 149 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces ese es el aire que estamos inspirando, o el aire una vez que pasa por la vía aérea superior. Pueden ver aquí las otras presiones parciales de los gases que inspiramos, el nitrógeno, que es el que más está presente en el aire atmosférico, y bueno, la presión del agua, que va a ser 47, ¿no? Decía 37 grados centígrados. Ahora, en el aire alveolar, una vez que este aire llega hasta los alvéolos, pues en los alvéolos ya tenemos aproximadamente 3 litros de aire, es la capacidad residual funcional, y vamos a inspirar, si recuerdan, 350, bueno, 500 y 350 van a llegar hasta los alvéolos, y entonces ahí la mezcla de gases o la presión parcial de oxígeno va a ser de 104 milímetros de mercurio, mientras que en el aire expirado va a ser de 120 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a retomar estos valores cuando pasemos a la sesión de intercambio de gases, pero edito para que los tengan en mente. Ahora, el otro gas importante es la presión parcial de CO2. Entonces, ven, en el aire seco, pues es muy poquito. Su presión parcial es de 0.3, que prácticamente no cambia en el aire inspirado o cambia ligeramente. Y en el aire alveolar es de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Este valor es muy importante porque el sistema respiratorio y el sistema nervioso tratan de mantener este valor siempre a este nivel. Mientras que en el aire expirado es de 27 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa con el dióxido de carbono en la ventilación? Esta es la que se conoce como la ecuación de la ventilación alveolar. Entonces, les sirve para ver tal cuestión. Este es el volumen expirado del CO2, y este va a ser igual a la ventilación alveolar multiplicado por la concentración fraccional de CO2 en los alvéolos. Entonces, esta concentración fraccional de CO2 en los alvéolos es directamente proporcional a la producción de CO2 e inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Dado que esta concentración fraccional multiplicada por la presión barométrica corregida por la presión de vapor de agua nos da la presión alveolar de CO2, entonces tenemos que la presión alveolar de CO2 es directamente proporcional a la producción de CO2 e inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Entonces, en una persona sana, la presión parcial alveolar de CO2 es similar a la presión alveolar, perdón, a la presión arterial de CO2. Entonces, cualquier cambio, ahora vean, esta es la relación de la ecuación. Acá abajo tenemos ventilación alveolar en el eje de las X, graficado contra la presión alveolar de CO2. Entonces, si tuviéramos una ventilación alveolar de 2 litros por minuto, nuestra presión alveolar de CO2 andaría en este nivel. No sé, serían tal vez como 70 milímetros de mercurio. ¿Qué pasaría ahora si duplicamos la ventilación alveolar a 4 litros por minuto? Disminuimos la presión arterial de CO2, alveolar, perdón, de CO2 a la mitad, ¿no? Entonces hay una relación directa. Si nosotros duplicamos la ventilación, disminuimos a la mitad la presión alveolar de CO2, ¿no? Si disminuimos la ventilación a la mitad, entonces ahora duplicamos la presión alveolar de CO2. Ahora, ¿qué pasa si incrementamos al doble la producción de CO2? Como este ejemplo que se ve aquí, digamos, este es el normal, la producción es de 200 mililitros por minuto. Si lo llegáramos a duplicar, si ahora la producción de CO2 es de 400 mililitros por minuto, para nosotros poder mantener la presión alveolar o arterial de CO2 en 40 milímetros de mercurio, tendríamos que también duplicar la ventilación, ¿sí? Entonces hay una relación directa entre la ventilación y la presión parcial de CO2. Ahora, ¿qué pasa en cuanto al oxígeno? El oxígeno, para el oxígeno tenemos la ecuación del gas alveolar o del aire alveolar. Establece que la presión alveolar de oxígeno es igual
a la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado menos la presión alveolar de CO2 dividida entre R, que es un cociente respiratorio. Este cociente es la producción de oxígeno, la producción de CO2 entre el consumo de oxígeno, y en una persona sana es de aproximadamente 0.8. Y F es un factor de corrección muy pequeño que generalmente se ignora. Entonces tenemos que la presión alveolar de oxígeno va a ser igual a la concentración fraccional de oxígeno en el aire inspirado, multiplicado por la presión barométrica corregida por el vapor de agua, y esto lo vamos a restar a este cociente de la presión alveolar de CO2 y el cociente respiratorio, ¿no? Entonces pueden ver aquí también que si nosotros aumentamos la ventilación, aumentamos la presión alveolar de oxígeno, ¿sí? Ahora, otra cosa que pueden ver es que si nosotros duplicamos la ventilación, no vamos a duplicar la presión alveolar de oxígeno. Y eso se debe a que, bueno, el máximo oxígeno que podemos obtener pues, es el que respiramos del medio ambiente y pues, no va a ir más allá a presiones barométricas a nivel del mar, pues de 104 milímetros de mercurio ya en el gas, en el aire alveolar. Ahora, ¿cómo se distribuye este aire o esta ventilación alveolar? Si ustedes hacen que una persona inspire una mezcla de oxígeno con xenón radioactivo y pueden medir con un contador de centelleo a los diversos niveles en el pecho para ver en los pulmones, pueden ver que la ventilación es mayor en las regiones base del pulmón, mientras que en las regiones superiores del pulmón, en el ápex del pulmón, la ventilación es menor. Ahora, habíamos visto que la presión intrapleural era de menos 5 centímetros de agua. Sin embargo, digamos, ese es un valor promedio y esta no es homogénea en todo el pulmón. Pueden ver que en la región basal la presión intrapleural es de menos 1.5, mientras que en el ápex es de menos 8.5, en este ejemplo. Entonces, la presión de distensión pulmonar o la presión transmural es mayor en esta región, porque si estamos con 0 milímetros de mercurio, por ejemplo, al final de una expiración, pues ahí sí va a ser 0 milímetros de mercurio en todo el pulmón. Pero entonces aquí la presión de distensión sería 1.5 positivo, pues tendríamos alveolos pequeños, y en esta región sería de más 8.5, tendríamos alveolos más grandes, ¿no? Entonces, como se muestra aquí, la región mejor ventilada es la de la base, ¿no? Es decir, cuando ustedes se inspiran, una mayor cantidad de aire va a estas regiones que a las regiones superiores. Y esto lo vamos a ver ahorita en la siguiente clase porque se da este efecto. Bueno, eso ahora sí era lo que nos faltaba ver de ventilación. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, entonces, o sea, cuando la ventilación aumenta y que baja la presión de dióxido de carbono, es más porque se diluye, es que no, o sea, no entendí bien como la razón fisiológica. ¿En esta gráfica? Sí, en esa. Sí. Bueno, cuando uno inspira, pues trae oxígeno al organismo, ¿no? Y cuando expiras, pues vas a eliminar CO2. Entonces, ¿qué tanto depende esa eliminación de CO2 de la ventilación alveolar? Y precisamente esta ecuación es la que lo explica, ¿no? Este volumen de CO2 en el aire expirado es igual a la ventilación alveolar por la concentración, digamos, de CO2 en los alveolos. Ah, ok. Y entonces, si se hiciera, o sea, una misma gráfica así, pero con el nitrógeno, sería lo mismo que, o sea, se vería igual que la del oxígeno. Lo que pasa es que el nitrógeno no cambia durante la inspiración y la expiración, porque como no es captado hacia la sangre, entonces pues uno expira nitrógeno al 80% y también lo expiras igual.
Sin embargo, el oxígeno y el CO2, pues el oxígeno se está consumiendo y el CO2 se está produciendo, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba, perdón, que este es la presión parcial de oxígeno en el aire, ¿no? Una vez que inspiramos, es decir, una vez que el aire pasa por la boca y por la cavidad nasal, se va a humedecer y eso va a hacer que se diluya y su presión parcial ahora va a ser de 149, ¿sí? Pero entonces cuando inspiramos, dijimos a volumen corriente, inspiramos aproximadamente 500 mililitros de aire. Sin embargo, únicamente 350 van a llegar hasta los alvéolos, hasta la zona alveolar, y 150 se van a quedar en la zona de espacio muerto. Entonces, los que llegan a los alvéolos, a la zona alveolar, pues se van a diluir con el aire que ya está dentro, que es el volumen de la capacidad residual funcional, que son como 3 litros, ¿sí? Y entonces ese oxígeno que llega, pues va a estar intercambiándose con la sangre arterial, de la arteria pulmonar, y entonces en el tiempo que dura la inspiración, pues se da este recambio de oxígeno por CO2. Entonces tenemos que en el aire alveolar es de 104 milímetros de mercurio, y entonces se debe, por un lado, a la ventilación, a la perfusión y a la cantidad de oxígeno que llega, ¿no? Es decir, esto está en constante movimiento, aunque generalmente este es el valor normal. Casi siempre durante la inspiración este valor está por arriba, unos 4 milímetros de mercurio, es decir, 108 al inicio de la inspiración, pero al final de la inspiración llega a este valor, porque parte del oxígeno ya difundió hacia la sangre. Lo mismo pasa con el CO2. Durante una inspiración, este valor está por abajo de 40. Sin embargo, en el tiempo que está el aire en los alvéolos y en contacto con la sangre arterial, este va a ir subiendo hasta 40, porque el CO2 está pasando de la sangre a los alvéolos. Pero este es el valor, digamos, ya al final de una inspiración. Ahora, ¿por qué en el aire inspirado es mayor que en el aire alveolar? Porque son 120 milímetros de mercurio. ¿Quién me quiere contestar? ¿Por qué en el aire expirado ahora la presión parcial de oxígeno es de 120 milímetros de mercurio y no 104, que era la que estaba en los alvéolos? Puede ser que se quede en los bronquios o sí, como más arriba. En la zona de espacio muerto, ¿no? Dijimos que una porción del aire que inspiramos se queda en la zona de espacio muerto y ahí no hay intercambio de gases. Entonces, en esa región, la presión parcial de oxígeno está elevada y la presión parcial alveolar pues, es de 104. Entonces, una vez que inspiramos, pues hay una mezcla ahí del aire que viene de la zona de espacio muerto y la zona alveolar. Por eso aquí la presión parcial es ligeramente mayor, o bueno, es mayor en el aire alveolar. Y lo mismo pasa ahora con el CO2. Vean, el CO2 es de 27 en comparación a 40, y eso se debe también a que una porción del aire que se quedó en la zona de espacio muerto, pues prácticamente no tiene CO2. Y cuando se expira, pues se va a mezclar con la zona respiratoria y nos da este valor. Pero bueno, regresando entonces a esto, la presión alveolar va a ser inversamente proporcional a la ventilación y directamente proporcional a la producción. Entonces, por eso, si ustedes están ventilando a 2 litros por minuto, tienen esta presión alveolar, ¿no? Pero si respiran el doble, o sea, si su ventilación se duplica, más aire, llega el doble de aire por unidad de tiempo, pues van a estar eliminando, por ende, más CO2, ¿no? Y hay una relación directa. Si ustedes duplican la ventilación, disminuyen a la mitad la presión parcial de CO2. Y pasa lo mismo si van ahora en sentido contrario. Si de tener 4 litros por minuto van a la mitad, entonces ahora se va a duplicar la presión alveolar de CO2. Entonces, simplemente piensen que si respiran más rápido, pues van a eliminar más CO2, ¿no?
Ok, y esta gráfica puede cambiar, o sea, por ejemplo, cuando está un paciente en ventilación mecánica, que se empieza a quedar como, sí, como no expiran completamente y se queda, o sea, se va acumulando, esto va a subir, ¿no? La presión de CO2. O sea, si un paciente dices que no está respirando bien, Ajá, o sea, que no está haciendo como la exhalación completa y está quedándose como con un valor residual, no sé. entonces ahí qué pasaría, que la ventilación efectiva está disminuyendo, ¿no? Es decir, está llegando menos aire fresco nuevo a sus pulmones y quiere decir que la ventilación alveolar disminuye. Si disminuye su ventilación alveolar, su presión parcial arterial, digo, alveolar de CO2 se va a elevar. ¿Sí? O sea, para que se cuente como una ventilación alveolar que vaya subiendo, tiene que estar completo el ciclo como, sí. Sí, la ventilación alveolar es, digamos, la cantidad de aire fresco que está llegando a los pulmones, ¿no? A la zona Ah, de los alveolos, ¿no? Este, ya, ok. esa es la ventilación alveolar. Ahora, ¿por qué? Bueno, y bien, este es el caso cuando se duplica la producción de CO2. ¿Cómo se duplicaría, por ejemplo, la producción de CO2? Pues, por ejemplo, durante el ejercicio, ¿no? Se incrementa la producción de CO2. Y entonces, para ustedes mantener este valor, que es el normal, 40 milímetros de mercurio, la presión alveolar como arterial de CO2, lo que hacen es aumentar la ventilación, ¿no? ¿Cómo aumenta la ventilación una persona que está haciendo ejercicio? Pues tomando como Respirando más. más rápido. No escuché bien, perdón. Que respirando más rápido. Aumenta su frecuencia respiratoria, pero también aumenta su volumen corriente, ¿no? Es decir, las inspiraciones son más profundas. Entonces, esa sería una forma de aumentar la ventilación. Ahora, esta es la del oxígeno. Les dije aquí que el oxígeno pues, no se duplica como en el CO2 y eso se debe pues, a que no podemos inspirar más oxígeno del que pues, ya está en el ambiente, ¿no? Entonces, por eso cuando una persona tiene una presión parcial alveolar de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, pues ya aunque ventile más, no va a subir más su presión alveolar de oxígeno, simplemente porque es el máximo que hay, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Gracias. ¿No tienen preguntas ya de este tema para empezar con el siguiente? Muy bien, déjenme cambiar ahora entonces de... Entonces ahora vamos a empezar con la mecánica respiratoria. En las dos sesiones de hoy, es decir, en las 2 horas, vamos a ver el tema completo, la mecánica estática y la mecánica dinámica. Perdón. Entonces las propiedades mecánicas de los pulmones y de la pared torácica son las que determinan con qué facilidad o dificultad se consigue desplazar aire hacia los pulmones y bueno, también de los pulmones hacia el exterior. Y esta incluye la estática, la mecánica estática, que son las propiedades mecánicas del pulmón cuando su volumen no cambia a lo largo del tiempo, y la mecánica dinámica cuando las propiedades del pulmón van cambiando con el tiempo. Entonces hoy, digo, en esta primera parte nos vamos a enfocar en la mecánica estática. Bueno, les traigo otra vez nada más para recordarles cómo se da la interacción entre el pulmón y la pared torácica. Si recuerdan, dijimos que a la capacidad residual funcional, la dependencia que tienen el pulmón de la pared torácica, es de esta forma, ¿no? En esta condición, al final de una expiración a volumen corriente, pues la fuerza de retracción elástica hacia afuera de la pared torácica está equilibrada con la fuerza de retracción elástica hacia adentro de los pulmones. Y eso se debe a las propiedades distensible elásticas de estas estructuras. Entonces, vamos a hablar de distensibilidad y elasticidad.
no recuerdo si lo hablamos en la clase pasada, pero bueno, ¿quién me quiere decir la diferencia entre ambas? La distensibilidad es como la capacidad de estirarse y la elasticidad es la de regresar como a su forma original. Bien, y también de oponerse a la distorsión, ¿no? Entonces, digamos que estos dos términos son contrarios uno del otro. La elasticidad hace referencia a la tendencia de algo a oponerse al estiramiento o a la distorsión, así como su capacidad para recuperar su configuración original una vez que cesa la fuerza que lo está distorsionando. Mientras que la extensibilidad indica la facilidad con lo que algo puede estirarse o distorsionarse, ¿no? Es decir, es lo contrario de la elasticidad. Entonces, una barra de acero sería más elástico que una liga de goma. Sí. Sí. Entonces, si vemos los cuerpos desde el punto de vista elástico, una barra de acero sería un cuerpo que elástico o distensible. Elástico porque se resiste a estirarse. Y si ustedes lo llegaran a doblar un poco, cuando lo sueltan, pues rápido regresa a su posición, ¿no? ¿Y la liga de goma qué sería? Distensible. Sensible. ¿Distensible nada más? Distensible elástico. Sería distensible elástico, ¿no? Digo, es fácil de deformar, pero también una vez que lo sueltan, regresa a su posición original. Y dependiendo del grosor de la liga, también pueden poner resistencia al estiramiento, ¿no? Entonces, vean, si caracterizamos los cuerpos desde el punto de vista elástico, pues ya dijimos, ¿no? Los que son elásticos es como el acero, es decir, tiene una capacidad intrínseca de ofrecer resistencia a la deformación o de retomar su longitud de equilibrio una vez que cesa la fuerza. Y en el organismo sería, déjenme poner otra vez el colágeno, ¿no? Tendría una propiedad similar, sería un cuerpo elástico. Ahora, la liga, dijimos, es distensible elástico, y eso en el organismo, sobre todo en los pulmones, sería equivalente a las fibras de elastina, mientras que un cuerpo distensible es como un chicle, ¿no? Un chicle ustedes lo estiran, y si lo sueltan, pues se queda prácticamente igual, no regresa a su posición original. Y el organismo sería, la piel podría ser un cuerpo distensible, ¿no? Bien, entonces, la distensibilidad es igual al cambio de volumen por el cambio de presión, lo mismo que la pendiente, y ahorita vamos a ver eso. Entonces, ven, este es un experimento con un pulmón, se extrajo de un animal, se colocó en un frasco que está herméticamente sellado, sin embargo hay una bomba conectada para variar la presión alrededor del pulmón, que equivaldría, digamos, a la presión intrapleural. Y bueno, esto está conectado a un espirómetro para ir midiendo el volumen pulmonar. Entonces vean qué es lo que pasa. Cuando la presión alrededor del pulmón es cero, pues tenemos esta condición. Vean que el volumen no es cero. Dijimos que los pulmones no se vacían por completo. Si nosotros empezamos a hacer la presión intrapleural más negativa, ¿qué pasa con la presión de distensión? En los pulmones, dijimos era el interior menos el exterior, y nos da un valor positivo, ¿no? Entonces, mientras ustedes hacen más negativo alrededor del pulmón, este empieza a ganar volumen. Entonces, vean aquí en menos 5, sube de volumen, este es 10, 20, y hasta llegar a un máximo, ¿no? Entonces, vean que no es una línea recta, sino que tiene una forma de S. Entonces, en esta región que estoy señalando aquí, entre 10 y menos 20, la subida es muy rápida. Sin embargo, en esta región
menos 20 hacia menos 30, ya los cambios en presión, aunque sean grandes, el cambio en volumen es pequeño. ¿A qué se debe esto? Bueno, que el pulmón es tejido vivo y pues tiene un máximo, ¿no? Hasta donde se puede insuflar. Ahora, otra cosa, si ustedes ahora que están al máximo volumen, con una presión intrapleural o alrededor del pulmón, aquí en este caso en el frasco, muy negativa, y ahora empiezan a disminuir o a hacer menos negativa esa presión alrededor, pues el pulmón se va a ir desinflando, ¿no? Sin embargo, vean que sigue esta otra curva que se muestra aquí arriba, ¿sí? Entonces, la distensibilidad es, como decía, la pendiente en cualquier punto de la curva. Aquí tenemos esta pendiente y aquí tenemos, por ejemplo, esta otra pendiente, ¿no? En ambos casos es distensibilidad. Entonces, si ven, aquí la pendiente es más pronunciada, lo que nos indica que la distensibilidad en esta región es mayor que en esta región donde la pendiente está más acostada. Es decir, los pulmones son más distensibles a estos volúmenes que a estos volúmenes. ¿Sí? Ahora vean esta curva, como les dije, cuando se empieza a llenar el pulmón, va por aquí, mientras que cuando se empieza a vaciar, regresa por acá. Entonces, a cualquier presión dada, por ejemplo, menos 10, la distensibilidad es mayor cuando el pulmón se desinfla que cuando se infla. ¿Sí? Entonces, esta distensibilidad, que es diferente durante la deflación que de la insuflación, se conoce como histéresis. Es decir, que cuando ustedes aplican una carga y la retiran, no siguen un comportamiento similar. Pero entonces, la distensibilidad del pulmón va a depender del volumen pulmonar, ¿no? A volúmenes pequeños, la distensibilidad es mayor, les muestro aquí por la pendiente, y es más fácil inflarlos, es decir, un cambio menor en la presión alrededor del pulmón genera un cambio grande en el volumen. Mientras que a volúmenes grandes, como representaría esta zona, la distensibilidad es menor y es más difícil inflarlo, ¿no? Se requiere un cambio de presión mayor para meter un poco más de aire hacia el pulmón. ¿Sí? ¿Sí les queda claro esta? Porque luego de aquí vamos a ver mucho sobre esto. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ahora, aunque la distensibilidad, como les mencionaba acá, depende del volumen pulmonar, hay algo que es su distensibilidad específica, ¿no? Que es decir, la distensibilidad en sí del tejido pulmonar. Entonces, perdón, aquí hay tres situaciones hipotéticas donde tenemos el volumen pulmonar representado por los dos pulmones, la situación 2 donde el volumen lo representa un solo pulmón, y la situación 3 donde lo presenta un décimo, ¿no? del pulmón. Entonces ven, aquí el volumen es de 1 litro, aquí es de 0.5 litros y aquí es de 0.1 litro. ¿Sí? Ahora la presión, son 5 centímetros de agua en todos los casos, la presión transpulmonar. Y esto nos da que la distensibilidad en esta situación es de 0.2, en la situación 2 es de 0.1 y en la situación 3 es de 0.02. Entonces, las distensibilidades son diferentes. Sin embargo, si ustedes corrigen por el volumen pulmonar, tenemos la distensibilidad específica. Entonces, aquí tenemos la distensibilidad calculada, que es 0.2, y la dividimos entre 1 litro, que es el volumen del pulmón, pues nos da 0.2. Aquí ya habíamos calculado 0.1 entre la mitad de volumen, nos da igual 0.2, y aquí habíamos calculado 0.02, y ya corregido por el volumen nos tenemos igual a 0.2, ¿no? Es decir, esta distensibilidad específica es
la distensibilidad en sí del tejido pulmonar. Entonces, siguiendo con estos gráficos, si ven, este gráfico es similar al que les mostré inicialmente. Nada más que aquí ya tenemos en el eje de las X la presión transpulmonar, es decir, ya está restado la presión al interior del alveolo menos la presión intrapleural. Entonces aquí ya tenemos valores positivos, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Si ustedes incrementan la presión transpulmonar o la presión de distensión de los alveolos, pues van incrementando su volumen, la curva durante la insuflación y la curva durante la deflación. Entonces dijimos que va a depender del volumen inicial. Si inicialmente estamos a capacidad residual funcional, es decir, al final de una expiración normal, como les mencioné, hay un gradiente de presión intrapleural. En el ápex es más negativo que lo que hay en la base, y eso se debe principalmente a la gravedad, al efecto de la gravedad sobre los pulmones, la pared torácica. Entonces hace que la presión intrapleural en el ápex del pulmón sea más negativa, ¿no? Y por lo tanto la presión transpulmonar o la presión de distensión alveolar pues es mayor aquí que aquí. Por eso aquí tenemos un alveolo más pequeño en comparación a como lo tenemos en el ápex. Pero entonces, vean aquí, se representa en qué parte de la curva está cada uno de estos alveolos. Este alveolo de la base, pequeño, estaría aquí, es decir, una presión transpulmonar baja, de 1.5 positivo, y el volumen pulmonar pues también sería bajo, ¿no? Mientras que alveolo que está en el ápex tendría una presión de distensión de 8.5 y su volumen andaría alrededor del 60% de la capacidad pulmonar total, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos dos alveolos tendría mayor distensibilidad? A ver, ¿quién quiere participar? El inferior, El inferior, ¿por qué? porque a menos volumen es cuando cambia su presión, no sé. Al revés, ¿no? A menor cambio de presión, hay Ajá, mayor menor cambio de... presión, más volumen. Ajá. Y simplemente si ustedes ven la pendiente que hay aquí, pues es más grande o más pronunciada que la que hay en esta región, ¿sí? Entonces, estos alveolos serían más distensibles que estos otros alveolos que están en el ápex, ¿sí? Ahora, ¿qué dijimos de la ventilación? A ver, si ustedes están en esta condición, estos alveolos tienen este volumen o este tamaño y estos tienen y ustedes acaban de terminar de expirar, la siguiente inspiración, ¿a dónde se iría más fácil el aire? ¿Al ápex o a la base? O sea, si se expiró completamente, Sí, o sea, si expiramos y en la siguiente respiración, pues a la base, a la ¿no? base, ok. Por la gravedad y porque es más distensible. Exacto, no, bueno, la gravedad no tanto, ¿no? Pero es más distensible y además tiene más capacidad para recibir aire, ¿no? Este ya tiene cierto volumen, este es pequeño, es muy distensible, entonces la mayoría de la ventilación se va a la base, ¿sí? O sea, si ustedes hacen, como ejemplo, utilizan dos globos del mismo tamaño y uno lo inflan a una cuarta parte, a un cuarto de su capacidad total, y el otro lo tienen a la mitad, cuando ustedes los van a inflar, pues le va a caber más aire el que está más pequeñito, ¿no?
Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Este tiene más capacidad de recibir aire, pero además es más distensible. Entonces la ventilación va a ser superior en esta región. Ahora, eso es a capacidad residual funcional. ¿Qué pasa a volumen residual? A volumen residual, ¿qué tenemos que hacer para llegar a volumen residual? Tenemos que hacer un esfuerzo expiratorio, ¿no? Tenemos que emplear los músculos de la expiración, hacer un esfuerzo para sacar la mayor cantidad de aire y llegamos a volumen residual. En esas condiciones, la presión intrapleural en la base del pulmón se torna positiva, mientras que en el ápex disminuye, sigue siendo negativa, pero vean, ahora está en menos 2.2 en comparación a menos 8.5 como estaba en esta condición, y esta se torna positiva. Y si se torna positiva, lo que va a hacer es comprimir los alvéolos, ¿no? Entonces los va a cerrar los alvéolos. Entonces, ahora sí, una vez que inicie la inspiración, estos alvéolos están cerrados. Entonces vean que están en esta parte plana. Y únicamente hasta que va avanzando la inspiración van a empezar a abrirse. Pero ahora estos alvéolos que están en el ápex están en esta región de la pendiente. Es decir, su distensibilidad es mucho mayor y es mayor que los que están en la base porque están cerrados, ¿no? Ahora, además, los alvéolos que se cierran o se colapsan, se requieren presiones muy grandes para poderse abrir. Pero bueno, una vez que esto evoluciona, pues evidentemente estos se van a abrir y luego ya va a empezar la inspiración, ¿no? Pero entonces, en este caso, a volumen residual, cuando iniciamos la inspiración, la distensibilidad es mayor en el ápex que en la base, ¿no? En comparación a la capacidad residual funcional, donde la distensibilidad es mayor en la base que en el ápex. Ahora, esta es una curva similar. Vean que aquí, por cuestiones de claridad, se está omitiendo la curva durante la inspiración y únicamente se grafica la curva de la inspiración, pero es básicamente lo mismo. Una persona, digamos, sana, ven, aquí está ahora también la presión transpulmonar, pues tiene esta curva, como la que ya hemos estado viendo, pero una persona con enfisema tiene esta curva que se desplaza a la izquierda y una persona con fibrosis tiene esta curva que se desplaza a la derecha, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? En la fibrosis, dijimos, los pulmones se hacen menos distensibles, están más, digamos, más duros, entonces se requieren presiones mayores para que estos ganen el volumen, ¿sí? Entonces la curva se aplana y se desplaza a la derecha. Mientras que en el enfisema hay destrucción de tejido alveolar, de los tabiques alveolares, y si recuerdan, dijimos, estos son interdependientes, es decir, comparten paredes, los septos alveolares. Entonces, si hay destrucción de tejido, ¿qué pasa? Pues que se van a distender muy fácil, ¿sí? Es decir, su distensibilidad está aumentada, sin embargo, su elasticidad está disminuida, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, un paciente con enfisema tiene mayor distensibilidad que un paciente sano. Entonces, ven aquí, por cambios más pequeños en la presión transpulmonar, pues ganan volumen mucho más fácil. Ahora, en cuanto a las propiedades elásticas de la pared torácica, pues hemos hablado de las propiedades elásticas del pulmón. Pues dijimos que en una condición de capacidad residual funcional, pues estas tienden a la expansión, ¿no? La cavidad torácica tiene una retracción elástica hacia afuera en esta condición, que es lo que se muestra aquí. Vean, el pulmón tiene una retracción elástica hacia adentro, pero la cavidad torácica tiene una retracción elástica hacia afuera, ¿no? Están equilibradas en la capacidad residual funcional y eso las mantiene en esta posición. Ahora,
estas ambas fuerzas que están en equilibrio lo que generan es una presión intrapulmonar, intrapleural, perdón, negativa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos mantiene así. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, vean este sujeto del lado derecho, se metió a un barrio bravo y le dieron un cuchillazo. Entonces, le perforan la cavidad torácica, entra aire al espacio intrapleural y eventualmente la presión en el espacio intrapleural se va a equilibrar con la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, si ya no hay esta presión intrapulmonar negativa, si ya se hace cero, igual que la presión atmosférica, pues ya no hay quien detenga al pulmón para colapsarse y a la pared torácica para expandirse, ¿no? Para llegar a su posición de equilibrio, ¿no? Entonces, digamos que estaríamos en esta condición y una vez que se pierde esta presión intrapleural negativa, pues regresarían a una condición como acá, ¿no? El tórax se expande mientras que el pulmón se colapsa. Muy bien. Ahora, con estas curvas podemos también ver a diferentes volúmenes cómo se da la interacción del pulmón y la pared torácica. Son las curvas estáticas de presión volumen que hemos estado viendo. Nuevamente, esta línea azul continua pues es la misma que ya hemos venido viendo durante la deflación. Y ustedes pueden tener pues, la del pulmón únicamente, como vimos en el ejemplo inicial, obtener la del sistema total, que ya es de la interacción del pulmón con la pared torácica, y por deducción pueden sacar la del tórax, de la cavidad torácica. Entonces, bien, aquí del lado izquierdo tenemos la capacidad vital y del lado derecho la capacidad pulmonar total. Aquí tenemos la presión positiva hacia esta región, negativa hacia la izquierda, y la curva. Entonces, vean, en esta línea que se muestra aquí, donde dice el nivel de respiratorio en reposo, es la capacidad residual funcional. ¿Sí? Ahora, aquí yo le puse esto arriba, para que quede más claro. El cero hacia los positivos serían fuerzas que tienden al colapso, mientras que el cero hacia los negativos tienden a la expansión. Entonces vean la capacidad residual funcional, estamos en este punto para la curva del sistema completo. Si observamos la presión del pulmón y de la pared torácica, pues son exactamente iguales, ¿no? Digo, esta es de mejor de más 5 y esta es de menos 5, es decir, están equilibradas y por lo tanto aquí estamos en el cero. ¿Sí? Que sería esta condición que está aquí. Las fuerzas están en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ahora vamos a volumen residual? Que es este que está aquí. Esta otra línea que está hacia abajo. Entonces nos movemos en esta dirección. Vean que ahora la tendencia al colapso del pulmón disminuye porque se acerca a su valor de reposo, que sería esta condición que se muestra aquí. Vean, ahora la fuerza es menor porque ya está regresando a su posición de equilibrio. Mientras que, ¿qué pasa con la de la cavidad torácica? Se incrementa. ¿Sí? Porque ahora comprimimos más el resorte y ahora la fuerza con la que tiende a retraerse hacia afuera aumenta. Entonces aquí está el pulmón, aquí está la cavidad torácica y estos se suman. Entonces ahora si ustedes suman la cavidad torácica con la del pulmón, pues tenemos este punto en la línea continua, ¿no? Es decir, en esta condición, el sistema tiende a la expansión, ¿sí? Es decir, la fuerza que tiene ahora el tórax para expandirse, pues sobrepasa por mucho la fuerza que tienen los pulmones para contraerse. Entonces, el total, o digamos la curva del sistema completo,
tiende a la expansión. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos movemos hacia arriba? Por ejemplo, al 80% de la capacidad pulmonar total, que es el ejemplo que se muestra aquí. Entonces ahora, al 80% de la capacidad pulmonar total, el tórax regresó a su posición de equilibrio. Pueden ver ahora que el resorte es exactamente igual al que está aquí arriba. Entonces el tórax ya no tiende ni a expandirse, ni a contraerse, ni a nada, ¿no? Simplemente está en su posición de reposo. Mientras que estiramos más el resorte del pulmón y este incrementa su fuerza de retracción hacia adentro. Entonces la suma de ambas fuerzas nos da en este punto para la dupla pulmón-pared torácica, es decir, igual que la que tiene el pulmón solo. Es decir, en este momento el sistema tiende al colapso. Bueno, ¿qué pasa si vamos hasta la capacidad pulmonar total, es decir, hasta el 100%? Pues vean que ahora el resorte del tórax, déjenme ver cómo mover aquí. El resorte del tórax ahora no llegó a su equilibrio, sino que se estiró, ¿no? Es decir, más de su valor de equilibrio. Entonces, vean, ahora está más estirado. El pulmón pues está mucho más estirado y tiene una mucha mayor presión de retracción hacia adentro, mientras que el tórax ahora también tiende a retraerse, es decir, una retracción elástica hacia adentro. Pueden ver aquí, como les decía, a partir del 0 a la derecha tiende al colapso. Entonces a esos volúmenes el tórax también tiende al colapso, ¿no? Ambas tienden al colapso y entonces ahora la suma nos da en esta posición. Es decir, el sistema completo en esta condición tiende al colapso. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí les queda claro esta interacción entre el pulmón y la pared torácica? Sí, doctor. Sí. Ok, gracias. Déjenme ver cómo muevo esto otra vez. Ok. Ahora, esta es la misma curva. Vean, aquí las líneas sólidas son las que representan la pared torácica y el pulmón, y la línea punteada es la del sistema. Esto se hizo en una persona sentada. Los pueden ver, pues es prácticamente igual a la que vimos anteriormente. Sin embargo, si esta persona se coloca en posición supina, vean cómo se modifica su curva. La curva del pulmón prácticamente permanece igual, es esta negra que se muestra aquí. Sin embargo, cambia la de la pared torácica. Y esto se debe, mencionamos el otro día, que cuando uno se acuesta o está en posición supina, pues ya la gravedad que cuando está uno de pie aleja el contenido abdominal del diafragma y genera esta presión sobre la cavidad torácica, pues se pierde. Entonces su curva de distensión también va a cambiar. Entonces vean que ahora el equilibrio se consigue a volúmenes pulmonares más bajos, es decir, disminuye la capacidad residual funcional. Y esto cambia si ustedes se ponen en diferentes posiciones, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, si se ponen de cabeza, pues también va a cambiar ahí la capacidad residual funcional, porque ahora el tórax pues posiblemente esté ya en su posición de equilibrio, ¿no? Se están de cabeza. Y bueno, esta capacidad residual funcional también se va a modificar por condiciones patológicas. Vean, aquí está nuevamente en las curvas. Esta es la de la pared torácica, aquí está la de los pulmones, la normal, que es la amarilla, y ya habíamos visto cómo estas cambian durante la fibrosis o durante el enfisema. Ahora, ¿qué pasa con la dupla, pulmón, pared torácica, es decir, con el sistema completo? Pues en la condición normal, dijimos, en esta posición está el equilibrio entre la fuerza del pulmón y la pared torácica. Entonces aquí tenemos nuestra capacidad residual funcional. Sin embargo, ese volumen de la capacidad residual funcional cambia durante la fibrosis y durante el enfisema. Porque vean ahora
el volumen al que se llega al equilibrio pues va a ser menor. En el caso de la fibrosis, estamos aquí, para empatarse con el de la cavidad torácica, mientras que en el enfisema la capacidad residual funcional va a estar más arriba, ¿no? Es decir, mayor volumen. Ahora, ese cambio se debe porque lo único que está afectado es el pulmón. La pared torácica siempre está normal. Entonces, lo que cambia es el punto donde las fuerzas están en equilibrio. Por eso los pacientes con enfisema respiran a volúmenes más altos, mientras que los volúmenes de los pacientes con fibrosis todos están acortados. Ahora, ¿qué condiciones hacen que se modifique la distensibilidad pulmonar y la distensibilidad torácica? Bueno, la distensibilidad pulmonar puede aumentar, habíamos dicho ya, por el enfisema, sería una condición, y también la edad. ¿Cómo disminuye? Por una fibrosis, por un edema, por la telectasia. La telectasia es el colapso de los alvéolos, o por un neumotórax, ¿no? Ya vimos que un neumotórax es, bueno, creo que no les mencioné, pero cuando hay paso de aire al espacio intrapleural y el pulmón se colapsa y la pared torácica se expande hacia afuera, o la entrada de aire pues al espacio intrapleural es lo que se conoce como neumotórax. Ahora, la distensibilidad torácica puede disminuir, por ejemplo, en la obesidad, porque haya deformidad de la cavidad torácica, con la cifoscoilosis, y también a partir del tercer trimestre del embarazo va a disminuir la distensibilidad torácica. Entonces, para recapitular aquí con estas dos curvas nuevamente, a la capacidad residual funcional y al volumen residual, ¿cómo dijimos que sería la distensibilidad aquí? ¿Dónde sería mayor en esta condición? En el En la ápice. base. La distensibilidad, ¿dónde va a ser mayor? Hubo dos respuestas. En el ápice. Sí. En el ápex, ¿dónde está mayor la pendiente? En la base. En la base. Ah, sí, en la base. Aquí la distensibilidad es mayor en la base que en el ápex, ¿sí? ¿Dónde es mayor el volumen alveolar? Ahora sí en el ápice. En el ápex es mayor que en la base. ¿Y dónde es mayor la ventilación? En la base. En la base es mayor que en el ápex, ¿sí? Ahora, si nos vamos a volumen residual, ¿dónde es mayor la distensibilidad? En el ápex. En el ápice. En el ápex, ¿vimos? ¿Dónde es mayor el volumen? En el ápice. También en el ápex. ¿Y la ventilación? En el ápice. También en el ápex, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Yo creo que todavía me faltaba esta. Entonces, ¿qué presión mantiene a los pulmones llenos? Vimos la presión transpulmonar, ¿no? Que es la presión alveolar menos la presión intrapleural. Entonces, hablando de ventilación, en el ápex la presión intrapleural es más negativa, el gradiente de presión transmural es mayor, los alvéolos son más grandes, menos adaptables o menos distensibles, y por lo tanto hay menor ventilación, ¿sí? Hablando de capacidad residual funcional. Mientras que en la base la presión intrapleural es menos negativa, el gradiente de presión transmural es más pequeño, por lo tanto los alvéolos son más pequeños, son más adaptables o más distensibles y hay mayor ventilación, ¿sí? Muy bien, entonces les había mencionado que una de las características de esta curva de distensibilidad, presión-volumen, era que si ustedes partían durante la inspiración, tenían este cambio de volumen por el cambio de presión,
Pero durante la deflación, esto seguía este otro camino. Y dijimos que ese fenómeno se conocía como histéresis. Entonces, la distensibilidad durante la insuflación es diferente que durante la deflación. Y la histéresis es la incapacidad de un sistema para seguir idénticas vías de respuesta, tanto en la aplicación como en el retiro de una carga, ¿no? Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió hacer este experimento. Aquí muestra las curvas normales. Cuando se insufla con aire un pulmón, van incrementando la presión. En este caso es transpulmonar, por eso está positiva. Empieza a cambiar el volumen. Y cuando ustedes ahora desinflan el pulmón, pues sí, está bien, ¿no? Aquí está mucho más marcado para fines explicativos el fenómeno de la histéresis. Y algo que sí se puede ver aquí es lo que les comentaba, que volúmenes pulmonares muy bajos se requieren presiones muy grandes para empezar a abrir los alveolos, ¿no? Cuando el alveolo está colapsado, se requiere un cambio de presión bastante grande para poderlo abrir. Pero bueno, si en lugar de inflar el pulmón con aire se hace con solución salina, entonces vean que ahora esta es la curva, en esta dirección y en la dirección opuesta, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias ven en esta curva? O en estas curvas. ¿Cuál es la diferencia cuando se insufla con salino que cuando se insufla con aire? ¿Que se distiende más fácil? ¿Cómo? ¿Que se distiende más fácil? Aumenta su extensibilidad. Vean que ahora la pendiente pues, es mucho muy pronunciada. ¿Y qué otra cosa? Que se pierde la histéresis, ¿no? Vean, aquí ya las curvas prácticamente siguen el mismo camino. Entonces, sea lo que sea que está usando esta histéresis, parecía ser la interfaz aire-líquido, ¿no? Entre la capa líquida que recubre los alveolos y el aire, ¿no? Entonces, cuando se usa solución salina en lugar de aire, se abole la histéresis, la pendiente aumenta, es decir, aumenta la distensibilidad, y esto se debe a la pérdida de la interfaz aire-líquido. Ahora, algo importante es que no pierde su comportamiento en forma de S, y este comportamiento en forma de S, se debe a las propiedades viscoelásticas del pulmón, ¿no? Entonces, esta curva que se muestra aquí en amarillo, en color mostaza, se debe únicamente a las propiedades distensible elásticas de los pulmones, mientras que este comportamiento se debe aparte a la interfaz aire líquido, ¿no? Que genera una tensión superficial, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo afecta esta tensión superficial a los alveolos? Aquí tendríamos un globo semejando a un alveolo, donde la relación entre la presión al interior del alveolo y la tensión parietal de este mismo se puede obtener con la ley de Laplace. Dice que la presión, dinos por centímetro cuadrado, es 2 veces la tensión dividido entre el radio. Esto lo podemos reacomodar para medir la tensión, para determinar la tensión, que es igual a la presión por la resistencia sobre 2. Entonces, y bueno, esto es lo que dice la ley de Laplace: la presión de un fluido, o sea, gas o líquido, contenido en una estructura distensible, esférica o cilíndrica, será función del radio de la estructura, es decir, su volumen, y de la tensión circunferencial, que tiene un efecto radial sobre el contenido, ¿sí? Entonces, si tenemos estas dos burbujas o globos que están conectados por esta vía, sin embargo, tenemos cerrado ahorita el paso de aire de un lado hacia otro, y la tensión es similar en ambas,
Es decir, aquí tenemos una tensión de 70 dinas por centímetro. Y aquí igual. Me faltó el cuadrado ahí. Y bueno, vean, pues el tamaño es diferente, ¿no? El radio es diferente. Ahora, ¿qué pasa si yo abro la llavecita esta de aquí, ¿no? ¿Qué pasaría con estos dos globos? A ver, ¿quién me dice si yo abro la llave que está conectando ese globo pequeño con ese globo grande? ¿Qué pasaría? El aire pasa de B a A. El aire pasa de B a A, o sea, del grande al pequeño. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más tiene? Es que si la tensión está igual de los dos lados, pues no se va a mover, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio, sí, ¿no? Entonces, ¿no se movería? Pues si las presiones son iguales, se supone que no. ¿Si las qué, perdón? Pero es que dice que bueno, Se por movería centímetro hasta y entonces los radios. Ay, ya no escuché bien, perdón. ¿Alguien había hablado también? no podría ser que se mueva hasta que las presiones se igualen. ¿Se igualen? O sea, en este caso las presiones no serían lo mismo, ¿no? Porque el radio está cambiando. O sea, aunque tienen la misma tensión, la presión no va a ser igual. Pero si Exacto. la verdad es que abren las presiones se tendrían que igualar y ahí ya pararía el flujo. Ok, pero entonces, ¿de dónde pasaría el aire a dónde? ¿De A a B? De A a B. ¿De A a B? ¿Sí? Sí. No. El paso sería de A a B. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí dijimos que esta ecuación nos permite calcular la presión. Y la presión es igual a 2 veces multiplicado por la tensión y dividido entre el radio, ¿no? Entonces aquí la tensión es igual, pero el radio aquí es más pequeño. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, la presión va a ser mayor en este globito que en este otro. Entonces, si ustedes abren, el aire fluye de una región de mayor presión a una de menor presión. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, el globo pequeño se vaciaría en el globo grande, ¿no? Para disipar ese gradiente de presión. Ahora, si nosotros tuviéramos esa condición en los alvéolos, es decir, tuviéramos alvéolos pequeños y otros alvéolos grandes, como en realidad es, la presión en los pequeños sería superior que en los grandes y estos se colapsarían y se vaciarían en los alvéolos grandes. Sin embargo, eso no sucede por el surfactante pulmonar. Ahora, antes de ir a esa parte del surfactante, nada más para repasar la tensión superficial, que es la tensión que hace que se formen las gotas de agua, por ejemplo, pues va a ser la fuerza en dinas, que actúa a través de una línea imaginaria de 1 centímetro de largo en la superficie de un líquido. Y esto quiere decir que implica una interfaz líquido-aire, ¿no? Esto se debe a la fuerza de atracción entre las moléculas contiguas del líquido, todas estas fuerzas intermoleculares entre una molécula de agua y otra. Sin embargo, vean que entre las moléculas de agua, pues la interacción es normal. Sin embargo, no se da o se dificulta esa interacción entre el líquido y aire, ¿no? Y entonces eso hace que adopte la forma más pequeña, que en este caso es una gota de agua. Entonces aquí hay una tensión superficial en la interfaz aire-líquido. Ahora los alvéolos están revestidos de líquido. Entonces, si ustedes miden la tensión superficial en un aparato como este, ponen aquí el líquido al que le quieran medir la tensión superficial,
Esta es una balanza de Langmuir. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen agua, esta barrita que se muestra aquí lo que les permite es aumentar, reducir el tamaño o aumentarlo y lo regresan hacia el otro lado, el área del líquido. Aquí tienen la barrita que va a estar midiendo junto con el traductor de fuerza la tensión superficial. Entonces, si ustedes colocan agua, vean que la tensión superficial está en este nivel, 72 dinas por centímetro. Pero si ustedes tienen una área relativa pequeña, pues va a ser 72 centímetros, y si incrementan el área, va a seguir siendo los mismos 72 centímetros, ¿no? Ya sea que vayan de un lado hacia otro, ¿no? Que primero disminuyen el área y posteriormente la aumenten. ¿Qué pasa si ustedes añaden detergente? Si añaden detergente, vean que la tensión superficial va a disminuir, que es la línea punteada que se muestra aquí. Sin embargo, esto también se hace independiente del área. Ustedes aumentan el área, tienen la misma tensión superficial. Si ahora disminuyen el área, tienen la misma tensión superficial. Ahora, si ustedes tienen un líquido al que colocan extracto pulmonar, es decir, hacen un lavado de los pulmones con solución salina, lo colocan aquí, van a ver que la tensión superficial disminuye en comparación al agua, pero además presenta cambios dependiendo del área de superficie, o dependiendo el área relativa. Si ustedes aumentan el área, aumenta la tensión superficial, mientras que en áreas bajas, vean que la tensión superficial casi cae hasta cero. Y otra cosa que se muestra aquí es que también muestra este fenómeno de histéresis, ¿no? Es decir, si ustedes van en un sentido que en otro, las curvas no siguen la misma línea, ¿no? Entonces, al parecer, esa histéresis también se debe a algo que está en los pulmones, que está generando esos cambios en tensión superficial y además el fenómeno de histéresis. Y bueno, pues ese algo que está en los pulmones es el surfactante pulmonar. Y es una mezcla de lípidos y proteínas, que lo que hacen es que los componentes lipídicos se colocan en esta región. Digamos, es la capa líquida. Estas son las moléculas de agua interaccionando en todas direcciones con las otras moléculas, sin embargo no se da la interacción con el aire. Entonces, los lípidos que son anfipáticos tienen un lado hidrofílico y otro hidrofóbico. Entonces, su lado hidrofílico está inmerso en el agua, mientras que su lado hidrofóbico, que son las colas hidrocarbonadas de los lípidos, dan hacia el aire. Entonces, estas se colocan en esta región. Vean, esta sería una pared alveolar. Estas serían las células alveolares de tipo 2, que son los que producen el surfactante, y los lípidos se colocan de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos lípidos aquí? Hacen que se pierda la interfase aire-líquido, y por lo tanto la tensión superficial se va a disminuir. Como les decía, el surfactante es una mezcla de proteínas con lípidos, es una fosfolipoproteína. El 90% está constituido por lípidos y en mayor medida la dipalmitoil fosfatidilcolina. El 10% son proteínas, se conocen 4, la SPA, B, C y D. Es de propiedades anfipáticas, como les decía, tiene la parte polar y la parte no polar. Su índice de recambio es muy alto, es decir, se está produciendo, pero a la vez se está eliminando. Mucho de se reutiliza y otro es fagocitado por los macrófagos. Y bueno, su secreción puede ser tanto estimulada como inhibida. En el caso de la estimulación, puede ser por adrenalina, adenosina, prostaglandinas, histamina, nutelina, mientras que van a inhibir su secreción la hipoxia y la hipoxemia. Ahora, algo importante es que su síntesis inicia en la semana de gestación número 24, aunque ya hay una presencia franca de a partir de la semana 35 de gestación, ¿no? Entonces,
a los bebés que nacen prematuros, pues es un tanto incierto la cantidad de surfactante que puedan tener. Bueno, de los lípidos, como les decía, pues lo que hacen es romper la interfaz aire-líquido, ¿no? Sin embargo, las proteínas también tienen otras funciones, aunque unas participan más en la inmunidad, como la SPA y la SPD, mientras que la SPD... Esto es lo que encontré en la... Ay, perdón, se me prendió el teléfono. Mientras que la SPB y la SPC sí están involucrados en la formación de la monocapa de los lípidos, ¿no? Este es el metabolismo. Si recuerdan, hemos mencionado varias veces que los que producen el surfactante son las células alveolares de tipo 2. Estas otras que se muestran aquí serían las células alveolares de tipo 1, que son las que forman la superficie alveolar. Aquí se ve también un macrófago. Y bueno, estas células producen de nuevo o pueden reutilizar algunos precursores para formar el surfactante. Primero forman estos cuerpos laminares que son posteriormente exocitados hacia el espacio alveolar, a la parte líquida. Posteriormente se forma una estructura que se conoce como mielina tubular y de ahí ya se forma el surfactante que va a ser el que se va a acomodar en esta región, ¿no? Este es el espacio aéreo, el surfactante, la capa líquida que reviste los alveolos, y el surfactante lo que hace es precisamente romper esa interfaz aire-líquido. Aquí esta es una micrografía donde se muestran los cuerpos laminares, la mielina tubular, y bueno, esto va a estar en constante recambio. Pueden ver aquí que algunos de estos son nuevamente endocitados para volver a ser reutilizados para formar nuevo surfactante. Sin embargo, también otros que son otras porciones que los macrófagos van a fagocitar y eliminar posteriormente. Ahora, ¿cuál es la dinámica de operación del surfactante pulmonar? ¿O por qué la tensión superficial es diferente a volúmenes bajos y a volúmenes altos? Esto se debe a que durante la inspiración el surfactante se dispersa, mientras que durante la expiración el surfactante se va a reagrupar. Y la consecuencia de esto es que la tensión superficial no va a ser constante durante la inspiración y la expiración. Entonces vean aquí al final de una expiración, este es un alveolo, aquí en negro se muestran las moléculas del lípido, y vean, esta es la distancia que hay entre las moléculas. Digamos que en estos espacios que están libres de moléculas, pues hay cierta tensión superficial por la interfaz aire-líquido. Ahora, al final de una inspiración, vean, el alveolo ahora tiene mayor tamaño y ahora la distancia entre las moléculas de lípido es mayor, ¿no? Entonces, la interfaz aire-líquido es mayor y por lo tanto la tensión superficial es mayor en esta condición que en esta condición. ¿Qué es lo que se muestra aquí? Cuando antes de iniciar la inspiración, aquí está el surfactante en la pared alveolar, pero a medida que inspiramos, el alveolo se va expandiendo y la tensión superficial se va incrementando, ¿no? Se van separando las moléculas de surfactante. Pero si vamos en sentido opuesto, pues el surfactante se empieza otra vez a reagrupar y a disminuir, por lo tanto, la tensión superficial, ¿no? Va a disminuir la interfaz aire-líquido. Entonces, esa sería la razón por la cual la curva inspiratoria tiene esta forma y la curva expiratoria tiene esta otra forma, ¿no? Entonces, el surfactante lo que hace es aumentar la distensibilidad y también de los alveolos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de que el surfactante pulmonar module la tensión superficial? Pues una es que hay mayor distensibilidad pulmonar y por lo tanto menos trabajo respiratorio. También hay mayor estabilidad alveolar y de vías aéreas pequeñas y por lo tanto menos atelectasia alveolar. Y bueno, hay dos condiciones patológicas
que se deben a la deficiencia de surfactante. Uno es el síndrome de dificultad respiratoria del lactante, y el otro es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? o también conocido como síndrome de dificultad respiratoria en adultos. Bueno, esta es una gráfica de estadísticas en Estados Unidos, de porcentaje de niños que presentan este síndrome de dificultad respiratoria lactante en función del peso que tuvieron al nacer. Entonces vean, si tienen un peso entre 501 y 600 gramos, pues prácticamente más del 90% va a presentar este síndrome, y este va a ir disminuyendo conforme el peso de los infantes al nacer es mayor. Y bueno, pues esto se debe también a la semana de gestación en la que nacieron, ¿no? Es decir, entre más prematuros sean los bebés, es más posibilidad de que sus células alveolares de tipo D no estén maduras y no estén generando surfactante. Entonces, generalmente lo que se hace con estos niños o con adultos que presenten este síndrome de dificultad respiratoria también, es los hacen respirar a presión positiva, ¿no? Es decir, les elevan la presión a nivel de nariz y boca para que el aire fluya a sus pulmones. Y bueno, la terapia con los bebés, pues es que les ponen directamente surfactante, ¿no? En sus pulmones, mientras son capaces de ellos producir el propio. Y bueno, esto lo voy a mencionar muy rápido, pero para que vean todo lo que provoca esta disminución en la cantidad de surfactante. Pues primero disminuye la distensibilidad pulmonar. Esto puede generar atelectasias o colapso de alvéolos, aumenta el trabajo de la respiración, por lo tanto disminuye la ventilación, y si disminuye la ventilación, aumenta la presión parcial de CO2. Esto puede generar una acidosis respiratoria. Ahora, por otro lado, esta disminución en la distensibilidad también hace que disminuya la presión parcial de oxígeno, que empiece a utilizarse el metabolismo anaeróbico, y estas dos condiciones generan acidosis, ¿no? Una va a ser metabólica y otra va a ser respiratoria. Ahora, estas tres condiciones también generan una vasoconstricción pulmonar periférica. Entonces hay una perfusión periférica disminuida, disminuye el flujo sanguíneo pulmonar, aumenta la presión en la arteria pulmonar, y bueno, esta disminución en el flujo genera que haya disminución adicional de surfactante y también aumenta la presión arterial, ¿no? Entonces, pueden ver cómo esa falta de surfactante pulmonar puede generar diversas complicaciones. Doctor, ¿y en el adulto por qué se da la falta de surfactante? Ahí hay diversas condiciones que la pueden generar. Si recuerdan, les había dicho, por ejemplo, que se inhibe su secreción la hipoxemia o la hipoxia. Entonces, esas condiciones en una persona podrían generar que disminuya el surfactante, ¿no? Parece que hay personas cuando tienen algún evento o algún trauma, bueno, no trauma psicológico, ¿no? Sino algún golpe o una condición así, y que les genere hipoxemia, hipoxia, pues podrían desarrollar una disminución en el surfactante y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Que en estos pacientes lo que se hace pues es simplemente primero hacerlos que respiren a presión positiva. Y eventualmente vendrá la producción, una vez que se corrijan estas diferencias de hipoxia, hipoxemia, la producción nuevamente de surfactante. Ok, gracias. Y en los bebés, pues sí, a ellos sí les tienen que poner surfactante. Creo que se les administra surfactante de cerdo y de bovino. Lo que no sé es si es únicamente una aplicación o cada cuándo les tienen que estar administrando. Pero lo puedo investigar y les comento. Ok, gracias, doctor. Sí, de nada. Entonces, hay dos fuerzas elásticas principales en los pulmones que hacen que un pulmón inflado retroceda hacia adentro. Ya habíamos dicho la recuperación elástica, y por el otro es la tensión superficial, ¿verdad?, de la hipofasia acuosa, ¿no?
Entonces, estas dos condiciones son las que van a hacer que el pulmón tenga esta retracción hacia adentro. Ahora, ¿cuáles son los factores que le dan estabilidad a los alvéolos? Primero, si definimos estabilidad alveolar como la desaparición o reducción a la mínima expresión de la tendencia al colapso de los alvéolos pequeños y los más grandes. Entonces, un factor es la interdependencia alveolar, ¿no? Dijimos que los alvéolos no son esferas, son más bien estos tipos de polígonos que comparten paredes y por lo tanto generan tracción uno sobre otro. Por ejemplo, si este alvéolo que está en el centro quisiera colapsar, pues las paredes de estos estarían, digamos, evitando ese colapso, ¿no? Es lo que se conoce como interdependencia alveolar. Por otro, pues es el surfactante. El surfactante hace que la tensión superficial no sea homogénea en estas dos condiciones y por lo tanto las presiones están bien equilibradas y no haría vaciamiento de los alvéolos pequeños hacia los alvéolos grandes. Y por otro lado, les había comentado también en la primera sesión que tenemos estas comunicaciones interalveolares, que son los poros de Kohn, que también estarían generando una ventilación alterna, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta de la parte anterior? Antes de entrar en la mecánica dinámica. Creo que nos vamos a volver a quedar cortos. ¿No hay preguntas? Todo claro. Ok, entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre la mecánica dinámica, que es cuando hay cambios de volumen. Entonces, cuando fluye el aire, es decir, en condiciones dinámicas, no solo se debe ejercer la fuerza necesaria para mantener el pulmón y la pared torácica en un volumen determinado, como cuando hablábamos de la mecánica estática, sino que también se debe ejercer una fuerza adicional para superar la inercia y la resistencia de los tejidos a las moléculas de aire, ¿no? Es decir, el componente dinámico. Y aquí vamos a hablar de resistencia, que la resistencia pulmonar tiene dos componentes: la resistencia del propio tejido, que es la fricción de los tejidos entre sí cuando el pulmón se expande y se retrae, y esta explica aproximadamente el 20% de la resistencia pulmonar total, aunque se puede aumentar en ciertas condiciones como en la fibrosis. Mientras que la resistencia de la vía aérea es la fricción de las vías aéreas al flujo aéreo. Esta explica la mayor parte, aproximadamente el 80% de la resistencia pulmonar total. Y bueno, puede aumentar en personas sanas y también en personas con alguna patología. Les había mostrado yo en la clase anterior este gráfico, o uno similar, donde tenemos aquí mediciones del volumen, de la presión intrapleural, del flujo aéreo y de la presión alveolar. Entonces vean que aquí se muestran dos gráficos o dos curvas, una línea punteada recta y esta línea sólida que presenta esta curva. Entonces vean, si seguimos la línea punteada, que son el número 1, 2 y 3, sin esta comita, se debe al cambio de la presión intrapleural por la expansión del tórax y los efectos de recuperación elástica del pulmón y la pared torácica, ¿no? Es decir, hay un efecto lineal en ese componente estático. Sin embargo, el número 1 con el apóstrofe, 2, 3, 4, 5, que siguen esta otra curva diferente, se debe a que hay una presión adicional. Se requiere una presión adicional para vencer la resistencia de la vía aérea y del tejido pulmonar, ¿no? Entonces, si ven aquí sería el punto, pero se requiere una presión adicional, no nada más para vencer las condiciones distensible elásticas de la pared del pulmón, sino para vencer la resistencia al flujo aéreo. Este flujo aéreo es directamente proporcional al gradiente de presión, es la presión impulsora, y es inversamente proporcional a la resistencia de la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da el flujo de aire en el aparato respiratorio?
Entonces, esto es similar a lo que vieron en el sistema cardiovascular. Vamos a tener un flujo laminar, un flujo turbulento, y dado que los pulmones están muy ramificados, pues también vamos a tener un flujo de transición, es decir, una mezcla de flujo turbulento y flujo laminar. Entonces, de acuerdo a la ley de Poiseuille, la resistencia es directamente proporcional a este cambio en la presión entre el flujo, o es igual a 8 veces la viscosidad multiplicado por la longitud del tubo y dividido entre pi por radio a la cuarta potencia. Entonces vean que el radio tiene una gran importancia en la resistencia. Si ustedes disminuyen el radio a la mitad, pues incrementarían la resistencia 16 veces. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo el flujo es laminar y cuándo es turbulento? Para eso tenemos esta ecuación, que es el número de Reynolds, que es igual a la densidad del líquido, en este caso del aire, la velocidad lineal por el diámetro de la estructura del tubo y dividido entre la viscosidad. ¿Ustedes revisaron esta ecuación en cardiovascular? Sí, sí la vimos. Ok. Entonces, ¿a partir de qué valor el número de Reynolds el flujo se vuelve turbulento? Después de 200. No. Sí, nos había dicho que después de 200. Después de 2000, ¿no? Después de 2000, ahora este es un número adimensional, ¿no? Después de 2000, el flujo pasa de laminar a turbulento, aunque sí, en realidad aquí en los pulmones se requieren números de Reynolds muy bajos para que realmente el flujo sea laminar. Entonces, como ven, esto depende de varios factores. En los pulmones el flujo es laminar únicamente en las estructuras más pequeñas, en la parte final de los sacos alveolares, donde el flujo se hace muy lento porque el área es muy grande, la velocidad es baja, y ahí en esa región el flujo sería laminar. En la mayor parte del árbol traqueobronquial el flujo es en realidad transicional, y a nivel de la tráquea es donde podría ser turbulento, ¿no? Porque ya las velocidades de flujo en esa región también son mayores, el diámetro es más grande, mientras que en las regiones más distales es donde estaríamos viendo este flujo laminar. Entonces vean la resistencia de las vías respiratorias. Aquí tenemos la localización en una condición normal y bueno, en EPOC. La resistencia media del sistema respiratorio es aproximadamente 0.5 litros por segundo. Vean, en la laringe es de 0.6 centímetros de agua por litro por segundo, cuando acá. En las vías respiratorias de más de 2 milímetros de diámetro, más o menos se mantiene igual a 0.6. Pero vean que en las vías respiratorias de menores a 2 milímetros de diámetro ya disminuye la resistencia. La resistencia total de la vía respiratoria es 1.5, ¿no? Y bueno, en el EPOC están aumentadas estas resistencias, sobre todo en esta región, ¿no? Pero eso lo vamos a ver luego. No sé qué me pasó aquí. Entonces, ¿qué factores contribuyen a la resistencia de la vía aérea? ¿No? Uno es la generación bronquial. La urbanización broncopulmonar constituye un dispositivo en serie o en paralelo. Bueno, aquí ya se los dejé marcados, ya no les pregunté. Es en paralelo. Si ven, por ejemplo, aquí donde estoy apuntando, esta vía y esta estarían en serie, ¿no? Sin embargo, esta con esta está en paralelo, ¿sí? Entonces las resistencias en paralelo, al igual que en un circuito eléctrico, se suman como recíprocos. Ahora díganme, ¿en dónde será mayor la resistencia individual
en la vía aérea? ¿A nivel de la tráquea o a nivel de los sacos alveolares? La resistencia individual. ¿Dónde habría mayor resistencia? Individual en los sacos alveolares. En los sacos alveolares, ¿no? Tienen un radio mucho más pequeño y por lo tanto la resistencia es infinitamente mayor. Sin embargo, ya en conjunto, como las resistencias se suman en paralelo, la resistencia es mucho menor a nivel de los sacos alveolares que a nivel de la tráquea. Y eso lo pueden ver en este gráfico, donde se grafica la resistencia y la generación de la vía aérea. Pueden ver aquí sería la tráquea, cómo aumenta la resistencia un poco hacia los bronquios, pero después la resistencia empieza a disminuir y ya en la zona respiratoria la resistencia es muy pequeña. ¿Sí? Ahora, bueno, ya mencionamos lo del volumen pulmonar. Bueno, apenas lo vamos a estudiar. Entonces, ¿cuáles factores contribuyen también a esta resistencia? El volumen pulmonar, ¿no? Bien, aquí está el volumen, de 0 a 6. Aquí está la resistencia. Observen ahorita la curva roja, que sería la curva normal. Entonces, al aumentar el volumen, disminuye la resistencia, ¿sí? ¿A qué se debe esa disminución? Bueno, ya les habíamos visto en la interdependencia alveolar. Sin embargo, eso también aplica para las vías aéreas pequeñas. A medida que el pulmón se expande, va a haber un aumento en la tensión de las paredes de los alveolos y esto va a tirar de las paredes de las vías de conducción y van a hacer que se abran, ¿no? Entonces van a aumentar su tamaño, su diámetro, y eso va a hacer que la resistencia disminuya. Esa es una de las causas de que al aumentar el volumen pulmonar, la resistencia vaya a disminuir. Ahora vean, aquí en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues siempre, a cualquier volumen, la resistencia va a ser mayor que en una condición normal. Ahora, otro factor es la contracción del músculo liso bronquial. En esta región es donde tenemos mayor presencia de músculo liso y este músculo liso pues, va a estar sujeto a cambios por diferentes influencias y su contracción va a hacer que disminuya también, que aumente, perdón, la resistencia de la vía respiratoria, ¿no? O en caso de relajación, pues, de que disminuya. Entonces eso nos lleva a esto que se conoce como control activo de las vías respiratorias, el efecto que hay sobre la musculatura de la vía aérea. Los que van a contraer es la estimulación parasimpática por acetilcolina, también la histamina, los leucotrienos, el tromboxano 2, la serotonina, agonistas alfa-adrenérgicos y una PCO2 disminuida en las vías respiratorias pequeñas. Todos estos causan contracción del músculo liso de las vías aéreas y por lo tanto, ¿qué pasa con la resistencia? Disminuye. O al contrario, ¿no? Aumenta. Si se contrae el músculo liso que está alrededor de la vía respiratoria, va a hacer que disminuya la luz de la vía y su resistencia se aumente. Mientras que los que dilatan el músculo liso es la estimulación simpática, los receptores beta-2 adrenérgicos, los agonistas beta-2 circulantes, el óxido nítrico y una presión parcial de CO2 aumentada y en las vías respiratorias pequeñas o disminuida. Ahora, la estimulación de estos receptores beta-2 es muy utilizada en pacientes, por ejemplo, con asma, ¿no? Les dan un agonista de receptores beta-2 para que dilaten el músculo liso bronquial y disminuya la resistencia, ¿no? Entonces, estos factores que dilatan el músculo liso lo que hacen es disminuir la resistencia de la vía aérea.
Ahora, la resistencia no sufre grandes cambios durante la respiración normal. Sin embargo, con respiraciones máximas va a disminuir durante la inspiración, pero aumentar durante la expiración. Y eso se debe en gran parte a un factor conocido como compresión dinámica de la vía aérea. Aquí, otra vez para fines de claridad, se muestra que la presión intrapleural es homogénea. Por ejemplo, en A, que es durante la inspiración, es de menos 20 centímetros de agua. La presión alveolar es de menos 15 centímetros de agua. Y vean qué es lo que pasa. Durante una inspiración máxima, pues la presión esta se torna muy negativa, vean, es de menos 20. La alveolar también es de menos 15 en esta región alveolar, y la presión transpulmonar en esta región es de más 5. Pero vean que la presión barométrica, que es de 0, y la presión de menos 15 que hay en el pulmón, va a hacer que el aire entre, ¿no? hacia los pulmones. Pero hay un gradiente de esa presión. Entonces pueden ver aquí que la presión en esta región es de menos 4, en esta otra región es de menos 8, en esta es de menos 12. Entonces las presiones transpulmonares van a variar a lo largo de la vía. Aquí, por ejemplo, es de más 16, aquí es de más 12, aquí es de más 8 y aquí es de más 5. Pero todo eso va a hacer que la vía se mantenga abierta, es decir, hay una presión de distensión positiva para mantener el conducto abierto. La presión intrapleural no va a cambiar. Ver aquí en este gráfico que está en la parte inferior, la presión intrapleural se mantiene negativa, pero la presión sí es diferente dependiendo de la zona del pulmón. Por ejemplo, aquí lo dividen en las que miden menos de 2 milímetros de diámetro, las que miden más de 2 milímetros de diámetro, y la faringe y laringe. Entonces, en esta región está alrededor de menos 15 la presión alveolar, pero aquí va a estar de menos 12 en esta parte de aquí, y ya de menos 4 en esta región, ¿no? Entonces siempre va a haber un gradiente para que el aire fluya, y la presión de distensión siempre va a ser positiva para mantener la vía aérea abierta. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay flujo, ya sea al final de una inspiración o al final de una expiración? Pues la presión alveolar es 0 a lo largo de toda la vía, al igual que la presión barométrica. La presión intrapleural es de menos 5, y entonces la presión transpulmonar va a ser 5 positivo a lo largo de toda la vía aérea, ¿no? Entonces no hay cambios en eso. Bueno, ¿qué pasa durante una expiración forzada? Cuando ustedes hacen una expiración forzada, pues ahora sí, la contracción de los músculos expiratorios, sobre todo de los abdominales y los intercostales internos, van a hacer generar una presión positiva en el espacio intrapleural. Pueden ver aquí que es de más 10. Entonces, con esta presión transpulmonar de más 5 hace que la presión alveolar es 15 positivo. ¿Sí? Entonces, aquí hay un gradiente para que el aire ahora salga al exterior. Recuerden, la presión barométrica es 0. Pero también vean que aquí se va disipando ese gradiente, y entonces en esta región la presión al interior de la vía aérea es de 12. En esta otra región es de 8 y en esta otra región es de 4. Entonces la presión transpulmonar aquí es de más 5, es decir, 15 menos 10, es 5. Pero vean, en esta región sería 12 menos 10, únicamente sería de 2. Y en esta región donde ya la presión al interior de la vía aérea es 8, entonces ya la presión transpulmonar da negativo. Y esa presión transpulmonar negativa con respecto a la anterior, lo que haría es cerrar la vía respiratoria, ¿no? O comprimir la vía respiratoria en esta región. Y más arriba, pues, todavía se hace más negativo esa presión transpulmonar. Ahora, si esto sucede a nivel de los bronquios, por ejemplo, pues tienen un soporte de cartílago, y por lo tanto la vía no quedaría completamente cerrada, pero sí, digamos, la podría comprimir. El problema es que si ustedes siguen haciendo un esfuerzo inspiratorio,
esta presión se puede ir haciendo cada vez más positiva y entonces este punto de aquí se movería hacia regiones que sí son compresibles y podría cerrar la vía aérea. Ahora, en ese mismo esquema, ¿qué pasaría con un paciente con enfisema? Poco ya es hora, ¿no? Nos quedan 15 minutos. Los pacientes con enfisema tienen estas características: respiran lentamente, respiran a un mayor volumen pulmonar y además expiran a través de labios fruncidos. Eso se debe a que ellos lo que hacen es fruncir los labios para que el gradiente de presión no se disipe como en esta condición, ¿sí? Entonces vean aquí, el gradiente es 15, más 14, más 13, más 12, más 10, y aquí es donde ellos tienen, digamos, cerrado la vía respiratoria, pero eso hace que la presión transpulmonar a lo largo de la vía se mantenga positiva y las vías aéreas abiertas, ¿no? La presión transpulmonar aquí que es de más 10, y entonces eso generaría que la vía mantenga abierta y por eso los pacientes respiran, expiran de esa forma. Ahora, ¿cuáles en este se representan los efectos de la retracción elástica durante esta expiración forzada? Pues tenemos la presión alveolar, la presión de retracción elástica del pulmón. Ahora vean estos resortes que se muestran aquí, el retroceso elástico alveolar, es porque precisamente otros alveolos que tienden a retraerse tiran sobre la vía aérea para mantenerla abierta, ¿no? Entonces, si bien este se está tendiendo a colapsar, mantiene, digamos, las vías aéreas a través de esa tracción, pues también abiertas. Entonces, cuando expiramos, cuando hacemos una aspiración activa o forzada, pues este retroceso elástico alveolar va a aumentar esta presión alveolar, se va a generar este flujo hacia afuera, pero como les mencioné ahorita, va a haber una región donde se lleva a cabo una compresión dinámica, porque la presión se va disipando la presión y hay un momento en que la presión intrapleural es mayor que la presión en esta región de la vía y la va a comprimir. Entonces, una vez que se lleva a cabo esta compresión dinámica, ya el gradiente no está formado por la presión alveolar y la presión barométrica, sino por la presión alveolar y la presión intrapleural. Entonces, digamos que esa es ahora la presión rectora para que el aire fluya hacia el exterior. Entonces, ahora para que fluya aire a través de estas vías con compresión dinámica, únicamente se da por las propiedades elásticas de los alveolos, es decir, la tendencia a colapsarse. Ahora bien, ¿cómo se mide, cómo se valora la resistencia de las vías respiratorias? Cuando vimos la parte de espirometría, les había mostrado, este es un trazo espirométrico, que si ustedes daban una inspiración a capacidad pulmonar total y después hacían una expiración máxima, pues llegaban hasta esta región, hasta el volumen residual, y que esto se conocía como capacidad vital. Ahora, si hacen esta maniobra de manera forzada, es decir, que expiren lo más rápido posible, se conoce como espirometría forzada o capacidad vital forzada. Pues ven, aquí está el trazo espirométrico, ven que ahora está aquí corriendo en esta dirección, aquí está el cero, el tiempo, y aquí está corriendo en esta dirección. Entonces, a la persona lo que hace es que se les pide que respiren a volumen corriente, después hagan una inspiración máxima, que traten de contener un poco el aire a capacidad pulmonar total y luego que hagan una expiración lo más rápido posible. Pues empiezan a expirar hasta llegar a volumen residual, es decir, lo que sería la capacidad vital. Generalmente 3 segundos serían necesarios para que una persona sana expire el contenido total de su capacidad vital en ese tiempo, ¿no? Entonces, bien, aquí está una persona normal. ¿Y qué pasa con una persona con una obstrucción en la vía aérea?
que esto se hace mucho más prolongado, ¿no? Es decir, duran más tiempo para hacer la aspiración hasta volumen residual. Y aquí hay dos formas de medir la resistencia. Una es que ustedes pueden trazar una pendiente entre el volumen al cual se expulsa el 25% de aire y el 75% del aire de la capacidad vital. Trazan una pendiente y obtienen un valor, ¿no? Vean aquí, la pendiente es muy pronunciada y en esta región está muy acostada. Pero generalmente lo que se hace es que, ahora vean que aquí ya se volteó la gráfica, ahora partimos de capacidad pulmonar total, es decir, de aquí, hacia volumen residual. Aquí únicamente están ejemplificando el volumen total de la capacidad vital. Entonces, esta sería la capacidad vital de la persona. Y el volumen aspiratorio forzado al primer segundo se mide. Aquí, por ejemplo, es de 3.6 litros. La capacidad vital fue de 4.5 litros. Y lo que hacen es obtener un cociente de este volumen aspiratorio forzado al primer segundo entre la capacidad vital forzada, ¿no? Y en una persona sana, esto da alrededor del 80%. Es decir, en el primer segundo, una persona sana expulsa el 80% del aire que va a expulsar. Mientras que en una persona con una enfermedad de tipo obstructivo, pues ese índice baja, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que se muestra aquí, es únicamente del 50%, ¿no? Entonces eso es un indicativo de que esta persona tendría una enfermedad de tipo obstructivo. Bueno, estas son gráficas similares a las que les acabo de mostrar. Esta es una condición normal. La capacidad vital está aquí, el volumen respiratorio forzado en esta región. Y bueno, aquí vean, aquí le ponen un valor de 5 y 4, entonces el 80%, ¿no? Esto es la condición normal. En una persona con una enfermedad obstructiva, esto se hace más lento, disminuye la capacidad vital forzada, el volumen respiratorio forzado al primer segundo es muy pequeño, y por ejemplo en este ejemplo es de 42%. ¿Por qué pasa en una enfermedad de tipo restrictivo? La capacidad vital forzada está disminuida, se recuerdan, este paciente siempre tiene volúmenes más bajos, pero el volumen respiratorio forzado el primer segundo está normal o incluso puede estar aumentado. Entonces estas personas tienen un porcentaje de incluso superior al 80%, ¿no? Podría ser el 80% o superior, ¿no? Sin embargo, la diferencia con pues es que su capacidad vital forzada es muy pequeña, ¿no? Entonces este es uno de los técnicas para discernir o indicativas de cuando una persona tiene una enfermedad obstructiva o una enfermedad de tipo restrictivo. La otra son las curvas flujo-volumen que se miden durante la inspiración y la expiración. Las que están hacia abajo son las curvas inspiratorias y estas que se ven hacia afuera, las curvas expiratorias. Vean, aquí lo que se hizo fue hacer la curva pidiéndole a la persona que aplicara diferente intensidad durante la expiración, es decir, que hiciera poco esfuerzo y luego mucho esfuerzo y que fuera incrementando el esfuerzo, ¿no? Entonces, digamos, esta sería la que se hizo menos esfuerzo. Aquí lo que miden es flujo, entonces empieza el flujo y llega hasta volumen residual, ¿no? Vean que empezamos a capacidad pulmonar total. Entonces, mientras la persona va aumentando el esfuerzo, pues hasta el final, vean, llegamos a ¿no? El esfuerzo inspiratorio mayor y después disminuye el volumen residual. Pues vean que al inicio a volúmenes pulmonares altos, las curvas son dependientes del esfuerzo. Entre mayor esfuerzo, pues hay mayor cambio en el flujo de aire, ¿no? Es mayor entre mayor esfuerzo. Sin embargo, a volúmenes pulmonares más bajos, para llegar al volumen residual, las curvas se juntan aquí. Es decir, se hacen independientes del esfuerzo inicial que haya hecho la persona por expirar. Y eso se debe precisamente a la compresión dinámica de la vía aérea. Si me regreso un poco, si recuerdan, cuando se da la compresión dinámica, ya la presión rectora para el flujo de aire hacia afuera no es la presión alveolar menos la presión barométrica, sino la presión alveolar menos la presión intrapleural, es decir, la presión de retracción elástica de los alveolos, ¿no? Y esa no se va a modificar, por lo tanto, en esta región
esa es la presión que está haciendo que el aire salga de los pulmones, ¿no? Por lo tanto, se hace independiente del esfuerzo. Vean, estas curvas también les sirven para discernir entre una enfermedad de tipo obstructivo o restrictivo. Vean, aquí está el volumen pulmonar, la curva normal, como lo que vimos hace un momento. Las personas que tienen una enfermedad de tipo restrictivo, vean, la curva no cambia demasiado, simplemente sí, los volúmenes son más bajos, el flujo aéreo también es inferior. Y en las personas con una enfermedad de tipo obstructivo, vean, el flujo aéreo está disminuido y además la respiración se da a volúmenes más altos. Y sobre todo, vean en esta parte de aquí, durante la respiración a volúmenes pulmonares bajos, pues esto muestra este cambio, ¿no? Con respecto a estas otras dos curvas. Creo que ya estamos sobre la hora, ¿no? Creo que me faltan unas pocas diapositivas, pero si quieren lo vamos a dejar aquí y las terminamos el día de mañana. Ya falta muy poquito. Entonces, la tutoría del día de hoy, ¿a qué horas quieren que la realicemos? Yo creo que a las 12, doctor, sí tendría chance. Si les parece, a las 12 terminamos de ver el tema, ya falta muy poquito, y luego podemos iniciar la tutoría. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Les digo porque pues la tutoría se supone que no es un obligatorio, ¿no? Que entran los que quieran entrar y los que tengan dudas. Pero si vamos a continuar la clase, pues sí tendrían que entrar ahora sí todos, ¿no? Al menos hasta que terminemos la clase y luego ya se quedan los que tengan alguna pregunta. Si tienen preguntas de lo que hemos visto hasta el día de hoy, pues mándenmelas por correo electrónico o pónganlas en el chat de aquí para respondérselas a las 12. Está bien, doctor. Gracias. Entonces nos vemos en un rato. Gracias. Sí, Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.